Hola, ¿cómo están? Bueno, un nuevo encuentro de palabra intransigente. Esta vez hemos podido localizar y contar la verdad con la presencia virtual, con la palabra, en este caso con la compañía de Alcira Figueroa, que bueno, ella es salteña, es del norte, así como nosotros. Y Alcira tiene una larga trayectoria de militancia, compromiso y activismo. Así que no hace justicia decir que era el, el caso de la primer suplente de la lista del Frente Ciudadano para la Victoria de Salta, que asume hace poco tiempo la titularidad de esa banca en la Cámara de Diputados de la Nación, tras la renuncia de quien la ejercía en ese momento. Por eso es que quiero mencionar expresamente que Alcira eh, se ha preparado en las ciencias sociales y ciencias humanas, ha tenido un trayecto, yo diría, teórico, práctico, fuerte en eso. Es antropóloga, ha estudiado, se ha especializado en políticas sociales con orientación al desarrollo humano sustentable, maestrías, en las maestrías en políticas sociales, desde allí ha realizado pasantías, trabajos en terreno, en territorio, en distintas ciudades de Latinoamérica. Eh, hay también una militancia, yo diría, inicial desde los pilares de memoria, verdad y justicia, como miembro de Encuentro, precisamente, de Memoria, Verdad y Justicia de Orán, y, y muchos andariveles más de lo que es el recorrido por una vida comprometida. Yo la dejo a Alcira que nos cuente precisamente de eso. Hola, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Y también tu teleaudiencia acá desde Salta, desde Orán. Bueno, un abrazo para vos, tu equipo y también a toda tu teleaudiencia, ¿no? A Catamarca, esa provincia tan hermosa, tan rica, tan diversa como es Catamarca. Gracias, Alcira. Nuevamente decirte que es un gusto y la verdad te admiramos mucho, porque esto yo lo sinteticé, que ya nos van a ir comentando. No, creo que, digamos, nos representa y nos referenciamos en vos las mujeres. Muchas de las que sabían que íbamos a tener este contacto con vos nos decían decirle eso, decirle que es quien nos ha reivindicado, digamos, en términos de lo que se le conoció públicamente, ¿no? De lo que se conoció a través de los medios de comunicación nacionales, de cobertura nacional y demás. Pero yo quería rescatar lo que dije al comienzo, que no es justo de presentarte, digamos, como la suplente de que terminó asumiendo, sino que tenés todo este trabajo hecho. ¿Cómo lo viviste a esto, Alcira? Bueno, significó, vamos a decir, todo este incidente y cómo lo viviste en términos personales y políticos. Bueno, la verdad, en primer lugar, te tengo que decir con mucha sorpresa, porque la verdad que no esperaba poder ocupar esa banca. Incluso el día que asumí, todo me pareció un sueño muy grande y tenía miedo que realmente despertarme al otro día y pensar que había sido solo un sueño. Fue muy conmovedor llegar al Congreso, a la Cámara de Diputados, y realmente la grandiosidad de ese edificio, de esos salones, respirar eso de que tantos patriotas y patriotas mujeres pasaron por ese recinto, muchos con sueños quizás de una patria soberana, justa, y un poco eso sentí yo como una fuerte energía, ¿no? En ese momento, pero previo, cuando me enteré, estando en mi casa, porque yo vivo en un pueblo pequeño, así como hay muchos pueblos en Catamarca,
con pocos habitantes. Mi pueblo es Irigoyen, tiene, bueno, cerca de 3.000 familias. Es un pueblo, una ciudad pequeña, digamos, donde nos conocemos todos, como todos los pueblos del interior. Claro. Estaba en ese momento justamente en un Zoom, en una charla con mujeres del departamento de Orán, hablando sobre la ley Micaela y también sobre, en lo que a mí respecta, la invitación había sido para que hable sobre la producción de alimentos orgánicos en épocas de pandemia. Cómo hacíamos, qué estrategia habíamos desarrollado para contener a las familias aisladas, a las familias que estábamos casi todas, digamos, en esa situación, y cómo hacer para producir los propios alimentos, por el tema también de la economía y que los precios de los alimentos han subido tanto de precio. Entonces desarrollamos con un grupo de mujeres, de vecinos y vecinas también, una red virtual de Huerta en Casa, que le pusimos ese nombre desde el mes de marzo, y estábamos en ese momento también trabajando con todo lo que es semillas, produciendo semillas, haciendo Zoom con algunas charlas de semillas. Y bueno, ese grupo de mujeres me invitó para dar la charla sobre la alimentación en época de pandemia. Así que en eso era como ya las 20 horas, y cuando yo me entero de lo que estaba pasando en el Congreso y empecé a recibir mensajes, y también ese día también justo era el día en que nosotros en la semana de septiembre, generalmente en esa época, hacemos la conmemoración de nuestros desaparecidos de la época de la dictadura militar en el departamento Orán. Así que habíamos cortado unas flores con mi compañero, tenemos un rosal muy grande en casa, un patio grande con huertas, frutales, rosales, y bueno, él había llevado y se había quedado en el portal de la memoria ese día en Orán con otros compañeros. Y bueno, estábamos haciendo todas esas cosas, y también como ya la pandemia ya estaba, el COVID en el pueblo, empezamos a organizarnos los vecinos para comprar los medicamentos, habíamos cobrado esos días unos pesos, bueno, los sueldos, y con eso compramos, hicimos construir unos soportes para suero para el hospital con mi compañero y otras familias también que siempre aportamos para alguna cuestión comunitaria. Así que habíamos comprado, bueno, heparina, ibuprofeno, hicimos una campaña para comprar medicamentos, para combatir el COVID, para donar al hospital. Así que mi hija, que vive en Salta, bueno, ella era la que recaudaba y me enviaba con remis para el pueblo, que a 300 kilómetros de la ciudad, y de esa manera íbamos sorteando todo tipo de dificultad con respecto al COVID y a la pandemia. Y bueno, en eso estábamos nosotros, digamos, cotidianamente viviendo, porque yo en mi trabajo de la universidad tenía que estar en casa también, todos confinados, de última, digamos, paralizamos nuestras actividades, pero bueno, todo se hace como hasta ahora vía Zoom, así que desde casa igual estaba trabajando con algunos proyectos. Y bueno, esto que me encontró esta noticia, la verdad, te digo, pensé que esta situación ya se la veía venir en el inicio del de este año, con unas denuncias que tuvo el compañero, y fueron solamente denuncias verbales y por redes sociales, no hubo, cuando nosotros preguntamos al partido por qué no se tomaba alguna medida antes que él asuma, y bueno, la respuesta siempre fue de que no había pruebas, no había denuncia concreta y por lo tanto no se podía hacer nada hasta ahí. Así que bueno, es por eso, digamos, que siguió su curso, asumió, y después sucedió eso. Y era, digamos, predecible que iban a ocurrir esas cuestiones. Pero bueno, yo lo tomé así, con sorpresa, y también, como vos bien ya me presentaste, me he formado, y hacía mucho que estábamos, a través de mi hija, ella es concejal, fue 2 periodos, nosotros acompañamos su campaña, la ayudamos bastante con algunos proyectos también de legislación. Así que alguna cuestión estábamos incursionando. Yo también presenté una lista en el 2019
Ajá. me presenté como candidata a diputada provincial por el departamento Orán, y bueno, esa lista fue aceptada, presentada, pero desapareció en la Junta En el Electoral. camino. Una Claro, mala sí, frase. sí. Y bueno, esa vez no pude competir, digamos, pero bueno, son cosas que pasan a veces, ¿no? En el mundo de la política, Sí, no por solamente supuesto. en nuestro espacio, pasan en todos los En espacios. todo. Y también la situación... Lamentablemente existen estas prácticas que bueno, que paso a paso, con estas luchas, con la irrupción de tantas jóvenes mujeres, ¿no? Tantas adolescentes, jóvenes, que están ahora, bueno, en todos estos últimos años, y reincorporándose, ¿no? De nuevo como a las causas vinculadas a la cuestión política, vinculadas a los derechos. Eso va a ir pasando cada vez menos, pero es una realidad que quienes tenemos ciertos años la conocemos, pasa. Cuanto más chico es, ¿no es cierto?, los ámbitos, también no es que sucede menos, sino que se presta más para que para aplicar los controles. Creo que yo lo veo así, ¿no? Cuando, bueno, Es hay más así. posibilidades intervienen más personas, hay más ojos, pero cuanto es más chico, hay incluso, bueno, es muy fuerte la cuestión de cómo circula el poder. Básicamente entre siempre las mismas manos, o la misma gente, o las mismas familias, y la misma, entonces se va, ¿no? Como generando también una práctica que, como dije, es muy difícil de romper. Hay que tener en cuenta, Alcira, que, bueno, que nuestros pueblos, nuestras comunidades, más allá de las capitales, hacia adentro de nuestras provincias, viven realidades como esta. A veces no se comprenden mucho desde centros como Buenos Aires, supongamos Córdoba, que dicen, ay, ¿cómo se pueden dejar manejar así? ¿Cómo es que esto, que lo otro? No se entiende de fondo, ¿no? Bien lo que pasa. Creo yo que uno de los aspectos que nos pasa a veces que no se entienden estas situaciones que se dan, o te dicen cómo han aceptado que, bueno, que vaya fulano en una lista, porque he leído, viste, una serie de comentarios y se ha debatido tanto. Bueno, no es que se acepte, se hace, ustedes, en el caso de ustedes, lo habían planteado, lo habían cuestionado, pero los mecanismos no están estrictamente aceitados, ¿viste? Bueno, para que funcionaran como quisiéramos. Exactamente. Alcira, Esto vos, pasa en todos los sí. espacios. Ah, Donde la mujer, digamos, de a poco vamos ganando espacios en las instituciones, en los partidos, en los frentes. Es un proceso que se va dando y cuesta bastante, pero es como, mira, la mentalidad acá es, bueno, ponemos una mujer en el medio, después la obligamos a renunciar de la lista y nos quedamos. Pero por suerte ahora va cambiando la legislación también, con toda la cuestión de paridad de género y también por ejemplo, el hecho de que el 50% que estamos peleando ahora de participación de las mujeres también en las listas, en los espacios, también en los ámbitos laborales. Yo creo que esto se va a ir dando de a poco, por un lado a través de leyes, que vaya cambiando la legislación, pero también tiene mucho que ver la fuerza que tengamos nosotros desde las bases, en poder organizarnos, en poder formarnos, en querer de participar, y también entendiendo que es un doble esfuerzo, porque la mujer, quiérase o no, seguimos siendo las responsables dentro del hogar. Ahora mira con el teleestudio, ¿qué le está pasando? Que nosotras casi en la mayoría de los casos las mujeres somos las que nos estamos haciendo cargo de la educación de los chicos dentro de la escuela. O sea, fuera de las múltiples tareas que ya venimos desarrollando en las casas, ahora tenemos la cuestión de la educación de los chicos, la escuela formal dentro de la casa. Y después también el desafío de poder participar políticamente, porque también la cuestión política te lleva tiempo, es una pasión, un compromiso que te obliga a salir a la calle, a auxiliar o a participar en forma orgánica con el resto de los vecinos, y eso también es tiempo. Organizar
una conferencia, organizar una colecta, organizar la comunidad para un reclamo o para defender los derechos al trabajo, a la justeza en cuanto a pagar los servicios, por ejemplo, salir a reclamar un abuso en el cobro de las boletas. Bueno, todo eso lleva tiempo que uno tiene que renunciar a cosas personales o familiares para estar en la calle. Entonces, por ahí, en ese sentido, muchas veces para el hombre es más fácil, porque el hombre, de hecho, de por sí siempre está haciendo... En la vida pública, digamos. Claro, tiene una vida más pública. Y nosotros tenemos toda la exigencia de la crianza de los hijos y de la economía familiar, en muchos casos. Eso también va cambiando de a poco. Yo celebro eso de que vamos progresando como sociedad, haciendo que la maternidad y la paternidad sean compartidas, sean encaradas en forma familiar, conjunta, y eso está muy bueno. Yo celebro eso, pero hasta que pase eso, por lo menos de mi generación, fue mucho más difícil la participación política. Y con el condimento este de que vos decís que pasa en todos los partidos, donde 2 o 3 arman las listas para competir, donde deciden quién va y quién no va, y depende del dinero que tenga para poner en la campaña, para que entre en la lista. O sea, depende de muchas cosas que a veces externa de las ganas que uno tenga de militar o de participar. Así que en eso Sabes, también... Alcira, sí, por tanto, lo que te comentaba, te decía que el género sintió y aplaudió que lo que pasó en esta situación contigo se hizo justicia, ¿viste? Bueno, que en realidad en todos los términos, porque, bueno, vos tuviste tu juramento por la patria y también por muchas otras causas, Alcira, que fue muy fuerte, muy, además de emocionante, pero no lo digo en términos sensibleros, sino que fue muy fuerte. Pegó porque llevaste ahí la voz de cada una de las causas que abrazás, con las que estás comprometida y que representan otros tantos. ¿Habías pensado, Alcira, ya, bueno, no sé, esto te lo pregunto como decir yo, bueno, como que te habías pensado y te habías organizado y decir, bueno, cuando jure yo voy a jurar así, 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 o si no, bueno, como que ya te salió de manera visceral porque lo tenés incorporado? Bueno, el juramento, viste que te dan a elegir, yo elegí la fórmula 4, que es jurar por la patria. Sí. Y después uno puede agregar alguna intencionalidad más en el juramento. Por eso agregué, y se menciona 5 ejes, que en realidad lo conversé previamente con mi familia y después con mi grupo más cercano de militancia. En Orán tenemos nuestro grupo de artistas que son anarquistas, ¿no? Algunos de ellos. También son del PC, del PJ, también son algunos peronistas, del PO, tengo también el grupo pequeño de distintos partidos, y que los militantes de derechos humanos, especialmente un grupo pequeño también, y bueno, entre ellos me ayudaron a pensar el juramento, y en realidad fue, como vos bien dices, como una síntesis de lo que yo ya venía haciendo, y también un anhelo, un deseo de lo que yo quiero trabajar en este año en la legislatura. Y no solamente desde la legislación, sino que yo soy una mujer más que todo ejecutiva, que trabajé muchos años en ejecución de programas, de proyectos. Entonces, unir eso, el tema legislativo, pero también con gestionar cosas que tengan que ver con los 5 puntos donde giró mi juramento. Y muchos me preguntaron. Recordalos, Alcira, por favor, para quienes por ahí no lo vieron o no lo recordamos a los 5, para que tengamos claros los 5 ejes. Bueno, uno es las causas de memoria, verdad y justicia, ¿no? Por los detenidos desaparecidos en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar. Bien. Exactamente. El otro.
Yo creo que eso para mí es muy importante porque quizás muchos años hemos luchado por los juicios de lesa humanidad, pero todavía hay cosas que no hemos alcanzado. Hay muchas cosas pendientes en ese tema. Por eso juré por los 30.000, porque hay luchas todavía que no se han desarrollado, y también porque yo le debo a ellos el hecho de estar hoy en la legislatura, porque aprendí de ellos la militancia, por qué los mataron, o sea, la historia de ellos me llevaron a ver otra realidad, y también la manera en cómo uno puede defender la patria, puede defender el país, ¿no? de intereses foráneos, y de pronto uno busca en sus raíces o en su historia como país, en su historia familiar, en su historia local, elementos que lo lleven a uno a comprometerse con una sociedad más justa. Y creo que en ellos encontré todo eso. Por eso ese juramento tiene que ver con los 30.000. Y Además, Alcira, vos sos de una familia de militantes, o sea, tenés familia desaparecida, familiares desaparecidos y en búsqueda un sobrino, no sé si sabés si es sobrino o sobrina, esto no sí, lo conozco, te pregunto, sí. eh, Sí, pero es bueno, mi cuñada y mi cuñado que en Bahía Blanca, cuando militaban en la juventud peronista, ella era del grupo de la Iglesia Católica, de un grupo juvenil, era estudiante, y mi cuñado también estudiaba ingeniería química. Y un bebé, porque ella la llevan detenida embarazada, y sabemos por el relato de la mamá de ella que tuvo un bebé. Cuando fueron a buscar el cuerpo en Buenos Aires, le dijeron que lo habían tirado en un osario al bebé. Y nosotros no creemos ese relato porque estamos seguros que se lo ah, llevó alguien, así que todavía lo estamos buscando, no sabemos sí, varón o es mujer, no sabemos. ujú, Y bueno, por eso es que una deuda pendiente que tenemos nosotros de claro, búsqueda de la verdad, la la memoria. tenemos como sociedad, porque La, incluso todavía, bueno, se exactamente. estima que, Y después yo juré por mi hermano Carlitos y los desnutridos, porque nosotros todos los años, en el verano se nos mueren, no todo el año también, pero en el verano especialmente, se mueren muchos niños en Salta por desnutrición. Y este año nos tocó más de 12 niños que fallecieron de la comunidad Huichí, la mayoría, sí, porque son comunidades del Chaco salteño donde no hay agua prácticamente. En estos momentos están sufriendo de falta de agua. Y ahí es donde se nota más, digamos, la desnutrición, y mueren por deshidratación. Y esa realidad yo la viví de cerca porque la persona que yo nombré, Carlito, era un hermanito mío que murió de desnutrición a los 2 años. Entonces yo en mi historia personal y trayectoria laboral siempre trabajé por el tema alimentario, para, más que todo con las huertas, las granjas, y donde viví siempre hice huerta. Bueno, en mi casa siempre había huerta. Cuando nos fuimos a vivir a un pueblo, cuando teníamos aguas, ¿no? Después de unos, porque Carlito fallece en un lote del ingenio San Martín del Tabacal, donde son dueños los Patrón Costa. Eran dueños, ahora está a nombre de una multinacional en la zona. Y bueno, éramos muchos hermanos y él falleció porque vivíamos, éramos muchos hermanos, y él era 2 años mayor que yo. ujú, Y bueno, yo esa es una deuda que tengo personal, y también una deuda, si se quiere, en la que yo conscientemente sé que tengo que combatir el hambre, donde esté y como esté, digamos, en lo que yo pueda, voy a hacer algo por esos niños, porque cada vez que muere un niño es como que a mí me sacaran algo de mi vida, porque lo siento obviamente, sí, profundamente a eso, y a veces me siento limitada de no poder hacer mucho. Pero ahora creo que más que todo el eje de mi trabajo va a ser trabajar con los pueblos originarios y ver del tema del agua ahora en este año. Quiero presentar el año próximo, ir presentando, ahora estoy armando una propuesta junto con mis asesores, un proyecto
macro, digamos, por el tema del agua, porque es lo que nos han pedido las zonas más secas del Chaco salteño. Un proyecto quizás que vamos a incluir para el año en el presupuesto, porque yo llegué tarde para la discusión del presupuesto. Sí, sí, eso Pero leía. para Sí. el año vamos a tratar de conseguir, y ahora de a poco, pequeñas obras de agua. Ya estoy hablando con algunos ministerios, yo incluso conversé con el ministro Cabandier, y le planteamos a él que es muy fácil solucionar el tema del agua, pero cuando no hay voluntad política o idea técnica, es muy difícil dar respuesta. Porque, por ejemplo, en el Chaco salteño se han construido pozos de agua por todos lados de gran profundidad, y la mayoría de los casos se encuentran sal o se encuentra arsénico, y son obras y son gastos del Estado millonarios, pero no se da respuesta a la gente y sigue sin agua, y estamos en el siglo XXI. Entonces nosotros tenemos idea con, bueno, mi familia y mi pequeño grupo de militantes, que siempre estamos tratando de ver, escuchar lo que la gente dice, pide, nos plantea. Y en el tema del agua está la posibilidad de hacer, por ejemplo, conducción porque está lleno de ríos también toda la zona del Chaco. Y hay ríos con caudal. Entonces hacer obras de toma, con decantación y con irrigación, digamos, para poder llegar a los parajes. O sea, quizás va a ser muchísimo más económico, pero vamos a solucionar para siempre el tema del agua. Mira Y vos. es una cosa sencilla, tan sencilla como teniendo sentido común y escuchando a los pobladores cómo abastecerse, cómo hacerlo. Creo que va a ser sumamente fácil, pero tiene que haber recursos y decisión política, porque si no tenemos... Con Cabandier, claro, con Cabandier, digamos, recordamos, es el actual ministro de la Nación de la cartera de Ambiente, ¿no? De Medio Ambiente. ¿Qué repercusión, bueno, qué respuesta tuviste en principio? ¿Lo van a estudiar? ¿Vos crees que se van a poder abocar desde nuestro gobierno, digo, la Nación? Yo creo que sí. Por lo menos tuve buena recepción y se sorprendieron mucho, porque él me comentó que estaban haciendo 7 pozos de agua profundo, y cada uno de esos pozos eran, no sé, algo así como 80 millones de pesos. O sea, claro, una inversión que para encontrarse con algo que no sirve, digamos. Carísima, no sabemos. Una vez que perforan los 160 metros, recién se puede saber. Y bueno, digamos, es muy difícil poder hacer el diagnóstico previo a 160 metros, o a 80 metros, a 100 metros. Entonces nosotros fuimos con el planteo diferente, y a él le gustó la idea. Pero bueno, este es un tema que hay que verlo con el Ministerio de Obras Públicas, hay que verlo con Desarrollo Social, también con las empresas de agua, ¿no? Nosotros en Salta tenemos, por ejemplo, la empresa Agua del Norte, que provee de agua solamente a las zonas urbanas, pero en su convenio, cuando se privatizó el agua, ellos se comprometieron a poner agua en la zona rural, pero no se cumplió nunca ese convenio. Y bueno, vos sabés que la tarifa del agua es exorbitante, y realmente hay muchas cosas para proponer, para hacer y trabajar en este creo que sentido. sí es posible lograr algunas. Yo en un año creo que sí, tengo mucha fe de que desde el jueves que asumí, estoy trabajando 12 horas diarias, no solamente pensando con mi equipo, sino también haciendo propuestas, haciendo pedidos de informe, reclamando, haciendo proyectos de ley. Bueno, lo que vos sabés que también debes estar haciendo. Y bueno, es arduo el trabajo, pero creo que no va a ser en vano. Algo va a quedar. Yo creo que no sé si voy a poder hacer tantas cosas en un año, pero voy a abrir camino. Hay mucha gente preparada, dispuesta, y los que vengan por detrás también van a tener que... yo creo que al presentar una forma diferente de gestionar la política, de gestionar el bienestar de nuestros conciudadanos, muchos se entusiasman y también se van animando a romper esas barreras, ¿no?, que muchas veces se ponen,
para gente así como vos, quizás como tantos colegas que tenemos en la Cámara, que tienen esa sensibilidad, ese compromiso, esas ganas de cambiar las realidades, ¿no? Alcira, el cuarto eje por el que juraste, ¿te acuerdas? Bueno, u otro que siga, vamos a charlar en base a los ejes Ajá, que nos viene como sí. ordenador de la conversación, Ujú. perfecto. Y bueno, tiene que ver con las poblaciones rurales, periurbanas y rurales, los campesinos, que está compuesta Sí, por criollos e indígenas, que son bastantes comunidades. En Salta, bueno, ustedes en Catamarca también tienen comunidades, sí, pero en Salta tenemos una variedad muy grande, cultural, de naciones diferentes, y es muy, casi no se incluyen en las políticas públicas. Fuera del INAI no, no hay, digamos, así como se está ahora trabajando sobre género, no hay líneas concretas o transversales que tengan en cuenta la interculturalidad. Así que yo creo que eso va a ser una manera de ir cambiando también las cosas, incluyendo esas temáticas. Y después el tema ambiental, los derechos de la madre tierra, que es algo que necesitamos legislar, necesitamos cuidar el ambiente, nuestra madre tierra. Y bueno, hay muchas formas maneras de hacerlo, con políticas públicas, con legislación y más que todo con monitoreo, seguimiento, con control también de los recursos que se vayan destinando a esa área. Así que bueno, yo creo que eso sería sintéticamente lo que yo juré y lo que quiero hacer, digamos, como un plan de trabajo, ¿no? A corto plazo, digamos. Así que, no. Alcira, también en tu trayecto, cuando te preparaste en políticas públicas, precisamente, ¿no? Desde la óptica de políticas sociales, hiciste pasantías, o mejor dicho, bueno, estuviste en, en comunidades de nuestra América Latina, estuviste en Brasil, en favelas, también en Paraguay, he leído. Y ¿qué encontrás? Bueno, hablemos, porque estábamos marcando una realidad, digamos, de tu Salta, de nuestro noroeste, de que, y si a esa la extendemos, vamos a encontrar, creo yo, una serie de similitudes en todo nuestro continente, en América Latina y el Caribe, por esta, por nuestro continente con la brecha de inequidad y de desigualdad más grande, ¿no? Es el continente donde tenemos la mayor distancia entre los que más tienen y los de la base de la pirámide. ¿Y vos lo viviste a esto? ¿Con qué, bueno, de qué forma? ¿Cómo lo podrías, ¿no? Describir? Poner en las favelas de Brasil, donde estuviste ujú. también ahí incorporándote a lo comunitario. Y bueno, tengo los mejores recuerdos en el sentido de que es lo mismo que vivencio en mi pequeño espacio que vivo ahora, y también lo que me pasó en Paraguay fue la solidaridad de la gente, ¿no? El ayudarse para sobrevivir. Yo creo que nuestro pueblo es maravilloso, y donde fui encontré este elemento que nos aglutina o nos hermana o nos hace borrar las diferencias más allá del idioma, del lenguaje que utilicemos. Hay un lenguaje común entre los latinoamericanos y que muchos se olvidan, y que es la solidaridad, la ayuda mutua, ese compañerismo, por lo menos que yo lo viví, ¿no? Y más que todo en el caso de las mujeres, en Brasil trabajamos mucho con el movimiento de mujeres, con algunos sindicatos también, pero más que todo mujeres del campo. Y mujeres también, no solamente, digamos, descendientes de italianos, también de africanos, eh, y es impresionante, lo que me sorprendió fue la conciencia de clase que había en este grupo humano con el que trabajé y la solidaridad. Y en ese caso, por ejemplo, en Brasil se trabajaba para Lula presidente en aquella época. Había una conciencia muy grande, muy fuerte. Y esto creo que fue ayudado bastante por la educación que había desarrollado Paulo Paulo Freire en Freire, su sí. en Brasil, que había pegado muy fuerte en los establecimientos educativos, y en la educación formal y no formal.
Y creo que esto ayudó mucho, muchísimo. Lo que vi es eso, digamos, y que me gustó mucho trabajar en otros lugares. Aprendí muchísimo. Pero más que todo, también la contracara de esa realidad, como vos decís, la concentración de la riqueza, de los recursos naturales, la inequidad que vos decís que duele, que es profunda y que es casi como estructural, te diría yo. Es estructural, Pero sí. no, digamos que mucha gente también a su vez lo vive como algo normal, que bueno, nació pobre y se va a morir pobre, así como Vidal decía en su discurso, ¿no? Que los pobres no pueden llegar a la universidad, no deberían, o como decía Lagarde, que los viejos se tienen que morir porque ya no sirven en la sociedad. O sea, el desprecio hacia la clase trabajadora, hacia los ancianos, hacia los niños, eso también lo vi en los lugares donde fui, y que venía de parte de los sectores más acomodados, y eso es lo que no permite a veces, digamos, ser una sociedad progresista en ese sentido, o equitativa, porque hay muy pocos que se apropian de la riqueza de grupos humanos completos para tenerlo bajo su dependencia, y ahí es donde no podemos crecer, ¿no es cierto? No podemos avanzar como sociedad, pero bueno, esta realidad la vi en todos lados donde fui, y creo que es muy ¿Cómo? difícil trabajarla, pero bueno, creo que sí, así como vos tenés un espacio de poder, donde podés decir, bueno, trabajo para este sector o no, o favorezco a esto o no, o sea, tenemos la decisión nosotros de legislar para que haya más equidad o no. Entonces, creo que si todos avanzáramos en esa decisión, tendríamos un país mucho más equitativo, inclusivo, más progresista, si se quiere, también, donde la gente, la mayoría, viva con mayor calidad de vida, ¿no? Alcira, ¿y cómo ves el proceso que hemos estado atravesando, bueno, el rol de Argentina con este nuevo gobierno nacional, con Alberto Fernández como presidente, Cristina Kirchner vice, eh, bueno, asumen en un contexto de gobierno que habían llegado ahí, sobre todo también en nuestros países limítrofes, por un lado a través de lo que se conoce por golpes institucionales, donde parte de la justicia y los grandes medios de comunicación corporativos no trabajando fuertemente en contra de los intereses de los sectores que vos mencionabas, en contra de intereses nacionales, en contra de los intereses populares, bueno, claramente a favor de la concentración y usando muy bien las fallas también que se pueden haber presentado, ¿no? O los fallos o las debilidades de quienes venían representando procesos progresistas. Y esto pasó en Brasil, pasó en Bolivia, pasó antes en Paraguay, y ahora este proceso nuevo de estos, bueno, estos últimos días, ¿cómo lo ves? ¿Cómo pensás hacia dónde vamos? Porque, bueno, tuvimos una transformación ahora, primero también en nuestro propio país. Recordemos que hubo una jornada, la verdad, histórica con la gente, los que pudieron en las calles, y los que pudieron en las casas, de toda manera de comunicarse, que fue por el 17 de octubre que se dio la fecha en sí, ¿no? De un Día de la Lealtad, que fue manifestarse contra, o a favor, porque no hubo nada en contra, fue a favor de las buenas políticas hacia contener al pueblo que se estaba dando. Después viste Bolivia, bueno, Chile. ¿Cómo ves vos este proceso y el rol de Argentina en el mismo? Y yo lo veo difícil, no por la población en sí, no por nosotros, los habitantes, porque es como vos decías, el 17 quedó demostrado que más de la mitad de nosotros adherimos a este modelo de país que intentan instalar, recuperar, vamos a decir, en nuestro presidente y también Cristina. Veo también las fuerzas opositoras
un poco dispersa, pero acá juegan un rol muy importante los medios de comunicación hegemónicos y la justicia, que son dos actores, si no están del lado de los intereses de las mayorías, son un verdadero peligro para la democracia. Si realmente defienden solamente intereses de sectores concentrados. Y es ahí donde yo la veo a la dificultad, lo veo difícil, pero bueno, nosotros, como vos decís, estamos confinados quizás por la pandemia, pero vamos a defender, yo creo que estamos preparados con tantos años de democracia, y también los años con Néstor, con Cristina, donde hemos recuperado tantos derechos, hemos recuperado un país para todos, con la legislación, con hechos, con obras concretas, con las aperturas, con los presupuestos para las universidades, las escuelas, las becas, los programas Conectar, o sea, tantos programas de inclusión, de acceso que hemos tenido los argentinos. Creo que eso no vamos a renunciar fácilmente. Si bien en la época macrista hemos perdido muchísimo, nos hemos endeudado a 100 años, pero la población, el grueso de la población no olvida todo eso, y queremos volver a tener un país así, pujante, progresista, inclusivo, y creo que no vamos a renunciar a eso fácilmente. Y yo creo que hay un elemento que ha permitido que, por ejemplo, y hemos aprendido la lección, yo creo, porque hay un elemento que hizo que gane Macri hace 4 o 5 años, y fue que no estuvimos unidos, no estuvimos medianamente organizados para defender este modelo. Y yo creo que hoy la sociedad maduró un poco más y sabe que si nosotros no logramos esa unidad, ese consenso, esa articulación, vamos a volver por más neoliberalismo por otros 4 años. Entonces yo creo que con esa premisa nosotros vamos a salir adelante. Va a costar, porque justo nos tocó la pandemia donde empezamos a recuperar el país. Y es doble la subida, pero creo que sí lo vamos a lograr. Entre todos y todas vamos a lograr salir adelante y, bueno, y organizarnos y defender este modelo de país para todos. Fíjate, Alcira, que vos decías en definitiva que los pueblos no olvidan, o sea, que queda en la memoria colectiva y hasta en la memoria así de los cuerpos, digo, cuando hay políticas de gobiernos que son inclusivas, que son restitutivas de derechos o ampliadoras de derechos, como fueron los movimientos nacionales y populares en nuestro país. Y también, mira lo que pasó en Bolivia. Hace pocos días fue la elección presidencial, bueno, que ya había sido la elección presidencial en 2019, y de una forma u otra se le terminó acusando, ¿no?, a Evo Morales, a la fórmula de Evo Morales, a su fuerza política, de haber hecho fraude, y finalmente se lo logra. Bueno, tuvo que, no solo que se lo saca el gobierno, sino que tuvo que él y muchísimos de los funcionarios salir rápidamente del país, con un rol que tuvo Argentina y México a través de sus presidentes para salvar la vida. Hasta ese punto, quiero decir, se llegó. Y un año después, bueno, nuevamente se constituye la fuerza política, se gana de una manera aplastante por más del 54% de los votos. Esto quiere decir que se había ganado en 2019, nada más que no había sido tan contundente. Bien, y ahí está, ¿no? Yo escuchaba, veía, bueno, los discursos, los relatos y las crónicas, que los derechos, el lugar que con el proceso, con Evo Morales a la cabeza, tuvieron las distintas comunidades, las distintas naciones. Estamos hablando de un Estado plurinacional, ¿no? Precisamente, bueno, cómo esto, ¿no? No se olvida, porque de pronto ahí, no por casualidad, da ese resultado, ¿verdad? Y en Chile también lo viviste, me imagino, de esta forma.
Sí, los por suerte procesos. estamos transitando caminos de democracias con periodos más duraderos. Yo creo que tiene que ver con la maduración de las sociedades, con también al tener mayor tiempo de vida democrática, se va afianzando más el tema de los derechos, el tema de la organización en la sociedad, de la conciencia también, de lo que queremos y de lo que no queremos. Yo creo que esto es muy fuerte. Vos fíjate que Bolivia tuvo la mayor cantidad de golpes militares en Latinoamérica, junto con Haití. Y ellos siempre es un pueblo sufrido, luchador, que ha vivido de golpe en golpe, ¿no? Y que ellos ya saben cómo defenderse. Y por lo mismo que ellos tienen tantas riquezas minerales, ha sido el blanco de muchos ataques y de muchos intereses foráneos. Desde la época, estamos hablando desde la colonización. Acordate que el centro de dominación español se dio justamente Sí, en Perú y en Bolivia, o sea, en el imperio incaico para nosotros, lo que vivimos en Latinoamérica, y en Centroamérica, en los mayas. Ellos, desde ahí, tenemos historias permanentes de usurpación y de lucha. En nuestro país, bueno, también tenemos una seguidilla de dictaduras militares, pero no fue tan violento como, o tanta reiteración de golpes como le tocó vivir a Bolivia. Así que somos pueblos sufridos, aguerridos, pero a medida que crece esta cuestión de tener una democracia, y donde el camino pareciera ser de ir teniendo una democracia cada vez más madura, más participativa, más consciente, la vamos a defender. La vamos a defender y bueno, por eso es tan importante la memoria, de no olvidar nunca lo que vivimos con modelos neoliberales o autoritarios como una dictadura, para nosotros poder discernir y defender a capa y espada nuestra democracia. gracias, Alcira Figueroa, por este tiempo. Y que nos quedamos con ese último mensaje tuyo: defender, como dijiste, a capa y espada este tiempo de democracia, hacerla cada vez más participativa, más amplia, más abierta, inclusiva a la diversidad, a la multiculturalidad que vos planteabas. Y bueno, es un desafío, creo que cotidiano. Así que yo quiero nuevamente, ya para el final, dejarte nuestro saludo, el saludo de las Bueno, mujeres catamarqueñas, de las mujeres activistas, militantes que te siguen, están siguiendo tu trabajo, que te conocen y te reconocen. Y bueno, una última palabra de parte tuya para despedirnos nuevamente. Gracias por este tiempo y hasta la victoria. Sí, adelante, Alcira, que puedas lograr todos estos objetivos que te planteaste. bueno, agradecerte a vos por este espacio y un gran abrazo a todos los catamarqueños y catamarqueñas. Es una ciudad que me encanta, una provincia que me gusta, que he recorrido bastante esa provincia, conociendo lugares, sus paisajes bellísimos, y lo más maravilloso que tiene Catamarca es su gente. Es urgente porque es muy parecida a la de Salta, aunque como vos decís, todos los del norte tenemos algo de parecido, eso de ser medio tranquilos, pueblerinos, sociables, solidarios, y bueno, son características que muy arraigadas en nuestras culturas, porque muchos venimos de nuestras culturas ancestrales, somos descendientes de nuestros originarios, ya tenemos sangre mezclada, pero siempre queda ese gen de ser solidario, de compartir y de que siempre ayudarnos entre nosotros, entre la familia, los vecinos. Así que admiro muchísimo a tu provincia, a tu gente. Y bueno, un abrazo enorme para todos. Y ojalá que las mujeres se animen a dejar las ollas, la escoba, y participen, porque nosotras las mujeres tenemos muchísimo para aportar a la sociedad, porque en la medida que nosotras participemos vamos a ir cambiando nuestra sociedad. Así que un abrazo inmenso para todas y todos, y bueno, será hasta la victoria, compañeras.
Muchas gracias, Alcira. Hasta otro momento.